Buenas noches, José Wilbert y Erika. ¿Me comentan si se escucha, por favor? Buenas noches, profesor. Yo sí le escucho. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Gracias, José Wilbert. Gracias, Erika. Me imagino que en el transcurso de la sesión se van a ir conectando más personas. Les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura. Me da mucho gusto saludarles. Evaluación de proyectos de construcción. Por ahí les grabé una bienvenida. Básicamente yo soy arquitecto, me dedico a diseño de interiores y a la parte de construcción. Bueno, en este caso es una materia que nunca había impartido, la estamos inaugurando, ya llevo 5 años para Unitec y bueno, con el agrado de compartir con ustedes este momento. En cualquier momento me pueden preguntar en el chat si tuvieran alguna duda. ¿Ya ustedes han cursado alguna otra materia anterior o es la primera vez? Con usted ya tomé una clase hace como mes y medio. Ah, ok. ¿Qué materia fue? ¿Qué asignatura? Déjeme recordar. ¿Cómo te Se habrá ido, llama- Wilber? Pues por lo general me va bien. Tuve algunos detalles con usted con una tarea, pero de manera general estuvo bien. La materia se llamó em, Bases contables para la construcción, ¿la da usted? Sí, 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 esa fue. ok. Y Erika, también me imagino que es la segunda materia que te doy, ¿verdad, Erika? Creo que Erika no tiene micrófono, pero tiene, así es, es correcto, es correcto. Bueno, pues bienvenidos a esta asignatura. Voy a compartir con ustedes la carta descriptiva. La carta descriptiva nos dice que el objetivo de la asignatura de evaluación de proyectos de construcción es evaluar proyectos de inversión de empresas de construcción a partir de la aplicación de herramientas de análisis, criterios financieros y de gestión de riesgos para la determinación de su viabilidad en diferentes escenarios u horizontes de ejecución. La materia va del 18 de septiembre al 28 de octubre. El ciclo es el 24-1. En el caso de la semana 1, que es del 18 de septiembre al 24 de septiembre, ocuparemos leer elementos de la evaluación de proyectos de construcción ubicada en contenidos semanales, semana 1. El tema número 1 va del 1.1, que son tipologías de proyectos de empresas de construcción, hasta el 1.4, que es el proceso de estudio de un proyecto de construcción. Lo que hay que hacer básicamente aquí es leer el documento y una vez que lo hayamos leído podemos participar en el foro contestando la pregunta: ¿cuáles son los elementos más importantes y más delicados en la evaluación de proyectos de construcción? Voy a responder, en mi opinión, obviamente que no hay respuesta correcta ni respuesta mala, todas las respuestas pues, son válidas, siempre y cuando las hagamos bajo el parámetro de la rúbrica de calificación. Los elementos para evaluación de proyectos de construcción tendríamos que separar o entender que cada área es diferente. No es lo mismo construir un proyecto nuevo a un proyecto de adaptación o una arquitectura de reciclaje o de un reuso o de una remodelación. Entonces, no es lo mismo ampliar que demoler. Por ejemplo, el costo de demolición es bastante alto. Me ha tocado ver proyectos de construcción cuando se cuantifica un proceso de demolición y resulta que la ejecución del procedimiento no es la pactada o la acordada, ¿no? Entonces, tiene su propia naturaleza el tema de demoler, de ampliar y la adaptación muchas veces, ¿no? Gusto mucho de la arquitectura de containers, pero no es tan sencillo, ¿no? O sea, sí entiendo que bajamos un 20-30% el costo de la estructura, pero siempre ampliar o adaptar
a un container o a un proyecto implica pues algún proceso específicamente de especialidad hacia ese proyecto, ¿no? Yo entiendo que el hacer un proyecto de demolición implica mucha experiencia y es un área de especialidad, ¿no? Entonces, todas las áreas de especialidad se pagan bien o se cobran bien, como lo quieran llamar. Entonces, las tipologías de proyectos de construcción pues pueden ser variadas, ¿no? Puede ser obra civil, obra pública, obra privada, el tamaño del proyecto impacta, obviamente que la remodelación. Me ha tocado en varios estados de la República donde, por ejemplo, no hacen Vigueta y Bovedilla, ¿no? Y tú puedes proyectar un, un costo y te das cuenta que ya en sitio no hay mano de obra especializada para un tema, ¿no? Entonces se vuelve un problema, ¿no? O sea, cuando tú proyectas una obra en arquitectura, tienes que entender que al sitio que vas a ir, pues tienen sus propias normativas, sus propios usos y costumbres. Me he dedicado al diseño de interiores y nosotros hicimos varios hoteles para algunos países en las Islas Caribe y el sistema eléctrico es muy diferente al sistema eléctrico que se lleva en México. Entonces, en alguna ocasión, en hotelería, se hizo un hotel en China, donde yo trabajé, y resulta que los dueños del hotel, pues quisieron pedir los camastros, y la medida de la escala humana de las personas es muy diferente, y el sistema métrico es diferente, ¿no? No es igual, es muy, muy diferente. Ellos pidieron un material a China, perdón, lo pidieron a China, estando en el Caribe, y resulta que el sistema métrico es muy diferente al que conocemos. Entonces, llegaron muchos camastros al hotel, pero con las dimensiones inadecuadas. Cuando haces un hotel tienes que entender que tienes que hacer como si la gente tuviera un peso y una altura y una volumetría diferente. Entonces, ¿qué me pasa con esa pregunta que les estoy haciendo? ¿Cuáles son los elementos más importantes y más delicados de la evaluación de proyectos de construcción? En mi opinión, es entender el proyecto, entenderlo, dónde lo vas a hacer. Caso Mérida, por ejemplo, en alguna ocasión supe de que se hizo un paso a desnivel en Francisco de Montejo y se localizó agua a los 3 meses, a los 3 metros. Entonces, la naturaleza del terreno en Mérida es muy diferente a otras. El sistema rocoso, el sistema de piedra es muy diferente, una piedra muy dura, muy difícil, ¿no? De hacer excavación por el tema del manto freático y por el tema de la naturaleza de la piedra. Entonces, sí creo que hay que estudiar o investigar a fondo cada proyecto, que muchas veces no se hace un estudio de viabilidad y de requerimientos de una obra. En el 1.2, yo resalto que muchas veces no se hace un estudio real de tipo de suelo, creyendo que todos los terrenos pues, son iguales, ¿no? Y conocer las etapas de un proyecto pues, son importantes porque muchas veces no se refleja la realidad de la naturaleza del proyecto. Me tocó muchas veces en Veracruz ver que la sal o la salitre es muy específica para el acero, o sea, daña muy fácil el concreto, la salitre. Hay algunos puntos del estado de Veracruz donde la salitre es muy, muy persistente y daña mucho el tipo de acero. Entonces, conocer las etapas de un proyecto en cuanto a inversión, pues vas a tener que invertir en proyectos que te impactan en el sitio en el que vas a desarrollar. Muchas veces no se conoce o no se investiga a fondo ese sitio. El diseño arquitectónico de anteproyecto es importante. Muchas veces se proyecta una cosa que no se construye y que no tiene la realidad de la ejecución de la obra y que en el proceso de la ejecución de la obra tienes que readaptar o rehacer muchos elementos que no consideraste en el proyecto de construcción. Debes de acudir a un estudio técnico de preinversión, de ejecución de obra, de operación y de puesta en marcha, y el entender el proyecto desde el punto de vista económico, de factibilidad, de impacto, es vital en la arquitectura y en la construcción. Por ahí les hice un resumen que ya les subí a la plataforma
y que espero que desde luego eso que estoy hablando pues no sea la verdad absoluta del foro, pero creo que si yo tuviera que constar el foro, ¿cuáles son los elementos más importantes y más delicados en la evaluación de proyectos de construcción? Todos, pero me quedo con los estudios de viabilidad y con las etapas de inversión o de preinversión para un proyecto de construcción. Entonces, la arquitectura es una de las especialidades que más requerimos de especialistas. Y el estudio de factibilidad es un estudio muy importante. Me quedaba con el 1.2 y el 1.3, conocer perfectamente las etapas de un proyecto de inversión en empresas de construcción. Y lo justificaría mi participación explicando que no se tiene contempladas muchas veces la totalidad de todos los trabajos que hay que hacer. Entonces, un error de etapa de un proyecto de inversión es porque no se tiene clara la idea de qué tanto voy a trabajar en ese proyecto. Por eso es que muchas veces en los contratos de construcción nos vamos a un tema que se llama precio alzado. El contrato a precio alzado te protege un poco cuando la naturaleza del proyecto lo vas descubriendo sobre la marcha y vas viendo todas las complejidades que tiene un proyecto. Yo recomiendo el contrato de tipo precio alzado porque precisamente hay imponderables, hay situaciones que uno no se imagina. En alguna ocasión hicimos un hotel en Los Cabos y había una mafia ahí en la construcción que había que pagar un excedente que no está registrado en ningún reglamento para poder habilitar que puedas incluir maquinaria o equipo en un terreno en específico. O sea, eso es una corrupción tremenda en la parte de las organizaciones civiles. Tienes que muchas veces conocer cómo se lleva a cabo este tipo de cosas para poder desarrollar un proyecto, ¿no? Cosas que no están estipuladas en la legalidad. Entonces, sí me parece que no se conocen muchas veces las etapas de un proyecto de inversión en empresas de construcción. Esa sería un poco mi respuesta. No pretendo, desde luego, llegar al fondo de la pregunta, pero sí un acercamiento a la información que pudieras generar. Si no tienes experiencia en el tema, no pasa nada, te puedes entrevistar con alguna persona que ha hecho esos proyectos de inversión. Sí, desde luego, se generan muchos datos en materia de contabilidad, en materia de inversión, que deben ser importantes al momento de realizar un proyecto de ese tipo. Les quiero preguntar si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario del material que les subí a la plataforma. Si alguien tiene algún comentario, Wilbert, Erika, José Luis, Jorge Luis, José Abraham, me pueden comentar. En el chat se abre el foro también para preguntas y respuestas. Comparto con ustedes la carta descriptiva ya y comparto con ustedes el criterio de evaluación que en el foro son 10 puntos. Es importante que conozcan esta participación del foro. El foro es importante porque son 10 puntos y se requiere que conozcan perfectamente bien la rúbrica para que no tengamos ninguna duda. Y bueno, yo me apoyo de este video porque cualquier duda que puedan tener, ya con ese material del video, pues podríamos revisar. Las fechas de participación son del 18 al 1 de octubre, se dan 2 semanas por los alumnos que se inscriben en fecha posterior para que puedan hacer la actividad. Muchos de sus compañeros se inscribirán esta semana, la próxima semana, y se les habilitan 2 semanas precisamente para los alumnos que se inscriben en tiempo posterior. 200 palabras para la aportación inicial, respondiendo la pregunta detonadora que ya respondí hace rato, retroalimentación a 2 compañeros, 200 palabras como mínimo. Me pasa que de repente se les olvida las citas bibliográficas, como lo marca aquí en la rúbrica, un punto de citas bibliográficas y un punto de redacción. Claramente aquí dice referencias bibliográficas dentro de la aportación inicial. ¿Qué me ha pasado? Que muchas veces se les olvida, profe, se me olvidó y mando una aportación
una retroalimentación con la pura bibliografía. Y la plataforma me dice, no son 200 palabras, tienes que evaluar porque ya hicieron sus 2 retroalimentaciones. Entonces, no, muchas veces les pongo, no debes de colocar referencias bibliográficas en una aportación. Si se te olvidó, déjalo, vas a lograr 9 puntos, ya está bien así, pero no puedes incluir después referencias bibliográficas. Claro que si lo haces en la retroalimentación, te lo tomo en cuenta como retroalimentación, pero no como la aportación inicial. Y te quedarías sin ese punto. Entonces, sí necesito que esa aportación inicial sí lleve las referencias bibliográficas. No es exigencia que en la retroalimentación uses las referencias bibliográficas, si la quieres incluir está bien y si no, no. Las referencias bibliográficas no suman las 200 palabras, son independientes. Me gusta mucho que en ese formato nuevo de carta descriptiva, al final de la carta descriptiva, bueno, esta es la parte de la rúbrica. Vuelvo a presentar la carta descriptiva, y en la carta descriptiva al final hay una tabla nueva, esa me gusta mucho. ¿Qué pasa si yo entrego tarde mis actividades? Entonces, si por ejemplo la semana 1 ya pasé y voy a hacer mi actividad del foro 1, no se te penaliza, se te toma en cuenta 10 puntos. Pero si en la semana 2 entregas tarde, se te penaliza el entregable 1 con 20% de la calificación, es decir, se te quitan 5 puntos. Si en la semana 3 no entregaste el foro 2 y ahora sí se te penalizan 2 puntos por ser 20%, el entregable 2 se te penalizan 6 puntos, y si entregas tarde o no haces el test automatizado, pues te quedas con 0 puntos, si lo entregas a tiempo te quedas con 25 puntos. Vean cómo si hago la sumatoria son 62 puntos por entregas tardías. Entonces, eso equivale a reprobar la materia. Por favor, es grave el tema porque mucha gente me ha reprobado por entregar tarde una actividad, o por subir la actividad errónea, o por no tener el respaldo. Cuando suban una actividad en un entregable, guárdenlo con 2 formatos, el original en Word y el PDF, para que si por cualquier situación no abre un archivo, se pueda habilitar el otro. En el momento que ustedes suben la actividad, se dan cuenta si la actividad se subió bien o no. Ustedes mismos pueden corroborar ese elemento que ustedes acaban de subir. Entonces, mi idea el día de hoy es hablarles un poquito sobre la situación de la evaluación de proyectos de construcción y los criterios de calificación para el foro número 1. Si ya lo subieron, el día de mañana estoy por calificar todos los foros 1, si ya lo subieron, y si no, bueno, tienen esa semana y la que sigue. Wilber, ¿alguna duda? Erika, Jorge Luis, José Abraham. Buenas noches, profe. No, por mi parte no. Ok, Abraham, ¿ya hiciste el foro, Abraham, o todavía no? Sí, ya cargué mi primera participación. Me falta empezar a hacer las retroalimentaciones. Sí Perfecto. tenía esa duda de si las referencias bibliográficas también se tenían que incluir de manera obligatoria en las retroalimentaciones. Ya nos comentó que no necesariamente. No, más bien les dije que las pusieran en la aportación inicial, ¿no? Ah, ok, sí, claro. Ah, Sí, están en ah, la iniciativa, ya las cargué. Ajá, sí las perfecto. incluí. Perfecto, José Abraham, muchas gracias. Jorge Luis dice que todo está claro, igual que Erika. Dice Erika que es la segunda materia. Ojalá, Erika, que nos haya ido bien en la primera materia y que te hayas llevado una bonita experiencia. Yo tampoco tengo dudas. No he hecho el foro por cuestiones de tiempo. Normalmente los fines de semana hago por ahí un espacio y lo realizo. Excelente. Pero sí, Ex ahora. Excelente, te espero con tu foro, no pasa nada, tienes esta semana y la próxima. Ojalá y que no se dejen llegar tanto tiempo a la segunda semana, porque la segunda semana tenemos el entregable 1, luego se nos juntan más actividades. Les quiero comentar que esta materia sí tiene bastante información de resumen, entonces se nos va a venir un poquito más de información
en el entregable 2, segunda semana. Entonces, pues sí, libérense de esa actividad ya para que arranquemos con todo con el entregable 1. Listo, si no hay más que decir, Wilber, gracias, José Abraham, por tu tiempo, gracias, Erika, gracias, Jorge Luis, traté de abrir el foro número 1. ¿Alguien quiere comentar algo del foro 1, alguna duda, alguna aportación? Adelante, y si no, terminamos. ¿No? Ok, listo. Pues buenas noches, que descansen y gracias. Bonita noche a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Un abrazo, gracias.